Vamos a hablar ahora de la segunda parte de la intervención y la maravillosa clase que nos está dando María Luz alrededor del tema de la creación del Museo de Arte Contemporáneo, sus colecciones y las relaciones de sus colecciones hoy en día en constelaciones, ¿no? Y vamos a hablar en esta segunda etapa de la creación de la colección. Ya la segunda etapa de la colección, una vez ya iniciado o creado ya el Museo de Arte Contemporáneo. Sí, claro, gracias de nuevo. Anteriormente vimos la primera, estuvimos presentando la primera etapa, el núcleo inicial de obras, la segunda etapa de crecimiento en relación con el desarrollo de las exposiciones iniciales, cómo iban añadiéndose las obras, y ya la tercera etapa, que yo denomino la consolidación de la colección y el despegue de la colección hasta lo que llegó a ser en el 2001, cubre un aspecto muy interesante y lleno de incluso reflexiones y decisiones institucionales del momento que la hacen igualmente tan especial. Hacia el año 1900, la exposición de Cruz Diez que veíamos las imágenes fue realizada en el año 81. A partir de ese año, vistos los vínculos de Sofía con curadores, sobre todo con personalidades que habían llevado el legado de algunos artistas. Por ejemplo, Arturo Schwarz, que fue el curador de la exposición Dada en el 81, llevaba el legado de Duchamp. Él había asesorado a Sofía en alguna de las obras del núcleo inicial, y sobre todo Maurice Ardot, director de la Galería Louis Leris en París, tenía un tesoro, diría yo, de obras de Picasso y de fundadores de la sensibilidad moderna, que poco a poco fue negociando Sofía, siempre de una manera extraordinaria. Conozco pocas personas que puedan llevar a esos niveles de negociación para hacer la propuesta lo más atractivo también para el museo y para obtener donaciones, para mecenazgo, pues. Y la pregunta inicial fue, bueno, ¿por qué un museo de arte contemporáneo que ha presentado obras, bueno, originalmente sería de los años 50 en adelante, después de la guerra, ¿por qué justificar que está entrando una obra de Matisse de 1925? Esa podría ser la pregunta inicial. Allí, primero que poco, eran sorpresas. A nosotros, el equipo del museo, de repente entrábamos a la oficina de Sofía un viernes por la tarde y veíamos un cuadro atrás, y eso es un Matisse que llegó ayer. Yo lo conseguía a muy buen precio, y entonces, bueno, para los investigadores inmediatamente empezábamos con la documentación, y decíamos, bueno, pero es un museo de arte contemporáneo. Y ella dijo, miren, y le hacían la pregunta: yo voy a crear una colección importante del siglo XX. Si yo me detengo en estancos, en que tengo que buscar, por ejemplo, una obra de Rothko o de Pollock, voy a desgastar mi vida en eso Y desaprovechar la oportunidad. Y desaprovechar que son artistas que puedo conseguir, que son fundadores, que son los padres del siglo XX en el arte, y vamos a crear una manera de funcionar de manera que la colección atraviese el siglo XX y no tengamos problemas. Allá los detractores que digan, bueno, es que eso debería estar en el Museo de Bellas Artes, ya habían llevado para el Museo de Bellas Artes la colección cubista, y bueno, pero de esa manera fue
entre el 82 y el 84 aproximadamente, era realmente impresionante. O sea, ya, pero ahora vino otra, ahora llegó un vino, miren un Chagall. ¡Qué maravilla! Los de Leger fue un periodo realmente de crecimiento y consolidación y de reorientación del perfil de la colección, que lo fortaleció muchísimo y bueno, esa colección es legendaria. Por otra parte, la segunda característica de esta etapa de consolidación es el fortalecimiento del núcleo Picasso. Originalmente ingresaron pinturas, pero gracias a la gestión de Maurice Ardot fue obteniendo, mira, tengo estos dibujos, tengo estas obras gráficas, de manera que llegó a 174 obras de Picasso. Se fortaleció también la política de donaciones de fundaciones privadas en Venezuela y por último ingresos institucionales de otras instituciones que poseían colecciones y fueron donadas al museo. Entonces, bueno, esto fue un periodo, ¿verdad?, para los que lo vivimos y yo creo que también para el público, porque estas obras eran inmediatamente mostradas. Sí, sí, las nuevas adquisiciones era permanente. Una razón para poder llamar al público al museo. Sí, y era una de las adquisiciones, la Odalisca de Matisse, que es la obra, digamos, es del año 25, de ese núcleo de fundadores de la sensibilidad, es la más antigua. Posteriormente ingresaron los Monet del Banco Nacional de Descuento, y son del siglo pasado y de 1903, 1905, pero ya lo interesante es que a partir de aquí se podía establecer líneas históricas. Claro, vínculos con el origen. De estudio. Y finalmente, ¿cuál era el papel del museo? Comunicación y educación, de manera que el público pudiera entender que lo que sucedía a finales del siglo XX tenía raíces históricas, de manera que es un proceso único. Yo no he visto como muy museo. Orgánico creció esa colección, ¿no? Sí. Y luego, este es el retrato de Dora Maar, es del año 34. Fue el primer Picasso que ingresó al museo. Es un retrato extraordinario que contiene todos los elementos claves del lenguaje de Picasso en la desarticulación del rostro. Es una obra realmente sobresaliente. Las dos mujeres en la playa de Picasso, además, otro aspecto importante es que, como decía, fue una colección armada pieza por pieza, y Sofía buscaba la pieza. Óleo de Picasso de dos mujeres en la playa es como 2,85. Sí, por uno y pico. Un buen formato, y es uno de los, es cerca del año 60, pero es uno de los pocos Picassos que desarrolla, que contiene en el cuadro la relación de Picasso con la escultura, con el volumen. Son cuerpos muy escultóricos, tal que otra de las características de las obras del museo es que cuando se realizan exposiciones de estos artistas en el mundo, mundialmente, en otros museos, siempre iban a solicitar alguna de las obras. En este caso, una exposición se realizó en la Tate, creo, de Londres, Picasso escultor. Y este era uno de los cuadros emblemáticos cuando se entraba en la exposición, porque manejaba todos los elementos de Picasso escultor. Igual sucedió con este desnudo de hombre sentado de Picasso, que fue una obra emblemática y era la obra en que estuvo en la invitación en la exposición del Centro Pompidou, El último Picasso, porque contenía todos los elementos violentos de la última obra de Picasso. ¿Dónde fueron comprados estos Picasso? A través de Maurice Ardot, con galerías y coleccionistas en Francia y la Galería Louis Léris. Todos vinieron de Francia. Este es uno de los últimos que entró, el retrato de mujer con cinta amarilla,
y Mujer con sombrero verde, que fue una donación de la Fundación Polar. Qué bonito. Sí. Pero no solamente, Picasso tiene 5 óleos, creo que 5 dibujos, 17 gráficas y la Suite Volar, que bueno, que es una maravilla. Es el compendio de la gráfica en Picasso. Entonces, lo interesante y que se manejó desde el primer momento fue crear posibilidades de lecturas completas de un artista a partir de la obra de la colección. En esta, no, podríamos pensar, bueno, allí ingresaron las obras que se conseguían, pues, que, miren, aquí están vendiendo esto, no, era la obra. No era que se compraba, ay, mira, es la única que hay, no, se buscaba detenidamente para crear esa articulación. Bueno, con Picasso, cuando veamos los núcleos de la tercera parte, lo veremos bien. Este billar de Braque es una maravilla. Sí, y es la serie de billares de Braque, son muy pocos, y este es el único que tiene un formato grande, tal que en las diversas ocasiones que se han realizado exposiciones completas de Braque, creo que en 3 oportunidades ha sido solicitado en préstamo. Es por la magnitud de la obra, del tamaño, y además que fue hay muchísimas anécdotas de las adquisiciones de las obras que Sofía siempre nos contaba, pero con la de Braque hubo una muy especial que fue muy peleado. ¿Fue una subasta? No. Pero la persona que lo ofreció al museo, en un momento la llamó y le dijo, mire, señora, tengo una oferta, o se decide ya, por los vínculos, no recordaría quién era, pero o vamos a venderlo, porque ella, bueno, y Sofía le dijo, no, claro, sí, yo te dije que sí, lo voy a comprar, no teníamos el dinero, no sabíamos cómo lo íbamos a pagar, pero años más tarde un coleccionista se acercó a Sofía y le dijo, usted es Sofía Inver, yo quería ese billar y usted se adelantó, y ese museo nadie lo conocía. Y yo, bueno, pero ahora sí lo conocen gracias al billar. No, pero lo interesante es ella tenía armada la colección en su mente, ¿no? Sí. O sea, ella tenía un discurso museográfico que fue completando poco a poco, sí, claramente en una forma orgánica, ¿no? Ojo. Ella sabía lo que era bueno. Lo que era bueno, y buscaba la mejor obra, pero ella sabía que si ella iba a formar este núcleo de fundadores de la sensibilidad moderna, iba a tener que estar Leger, Braque, Picasso, Vasarely, Joseph Albert entró posteriormente, en fin, pero iban apareciendo, nosotros lo llamábamos magia, porque de repente, sin quererlo, ni pedirlo, ni buscarlo, llegaba, ay mira, este era el que yo estaba buscando, fue un proceso realmente, mira, haber participado, este es otro Braque, una naturaleza muerta. Sí, pero a lo mejor eso tenía que ver con la relación que ella tenía. Primero con las relaciones de ellas, pero luego con la resonancia del museo, sí, internacionalmente, que claramente los vendedores sabían hacia dónde iba. Eso y cada vez que les llegaba una obra, pues se la ofrecían, ¿no? Eso es correcto. Y Sofía se ocupaba de ir a todas las ferias, visitar por lo menos 2 veces al año, ir a Europa, a Estados Unidos, ver qué estaba sucediendo, cómo podía, estaba muy atendida de esa situación. Miró es otra obra, por eso es lo que digo, que puede ser que es la única pintura de Miró, hay 2 esculturas y una serie gráfica extraordinaria, pero en el año 84, en la revista Beaux-Arts, a mí me llegaba la revista y de repente yo veo el sobre y esta obra estaba en la portada. Entonces era que la revista estaba dedicada se llamaba algo así como los 20 diamantes del siglo XX. Y esta era una de las 20 diamantes que estaba en la portada. Era una obra extraordinaria. Y a partir de allí, pues bueno, la idea también con los grandes, bueno, con Picasso, ni hablar, son 174, pero por ejemplo Miró, Chagall o Henry Moore, era crear, que es un sistema bien interesante y muy manejable.
crear núcleos con una obra fundamental, y si no se pueden adquirir las otras, otras de ese mismo nivel, acompañarlo de producción gráfica que sostenía el discurso, y podían armarse lecturas completas de la obra del artista. Qué bien, porque era la forma más asequible de poder completar una colección. Un núcleo, sí. Y a su vez valorizar la obra gráfica. Sí, que es importantísimo el museo. En el museo, bueno, solamente la presencia de la Suite Bollard y bueno, las colecciones de Tapie, las colecciones de Tapie, de Miró. Y la de Henry Moore. Claro, es y que de Bacon también. Todos iban acompañados de obra gráfica, de buenas gráficas que sostenían o relacionaban, y se podría armar lecturas completas de la obra de ese artista. Que fíjate que termina siendo, y esto es bien interesante, porque esa forma de coleccionar es una forma de coleccionar del coleccionismo privado. O sea, es como colecciona cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Puedes tener, a lo mejor no puedes tener un Miró maravilloso, pero si tienes una gráfica de Miró que se relaciona perfectamente con un Braque o que se relaciona con un Picasso, me explico, que lo puedes tener, es asequible, ¿no? Sí. Ese es una bien interesante, es un aspecto interesantísimo que se puso de manifiesto. Yo recuerdo en el año 2013, me volvieron a llamar también del museo, porque había una solicitud de un museo, de la Embajada de Corea, que ellos habían visto en el CD de las colecciones que tenemos aquí, y ellos hicieron así como que va al automercado el carrito, esta, del Bellas Artes, no sé qué, vamos a hacer, nosotros queremos estas obras en préstamo para hacer una exposición. Y eran obras que, difícil salida, no se pueden llevar los 5 Picassos a la vez. Claro. Entonces, se creó un problema prácticamente no con presiones de embajada ni de estado a estado, sino que insistieron. Y yo recuerdo que a mí me llamaron y yo les dije, miren, pero fíjense cómo está formada la colección. Y se lo dije a los curadores coreanos, no se empeñen en llevarse la novia judía de Rembrandt del Museo de Bellas Artes. Vamos a trabajar, y le hicimos una propuesta de obras clave acompañadas con gráficas tal que se podía armar. Bueno, fue una exposición exitosísima que recorrió varios museos en Corea. Y partiendo de ese principio, que es, como tú señalas, también es un principio de las colecciones privadas igualmente. Chagall, qué maravilla. El Carnaval Nocturno de Chagall. Con Chagall ahora vamos después en la tercera parte a ver las obras que la acompañan, que es lo que decía antes, que siempre, no es que, cualquier obra gráfica, sino que mantenga en relación con el cuadro principal, y por eso es que yo te hablo de las constelaciones, que uno habría a conexiones con otras obras. Esta es la exposición Leger del año 82. A partir de esta exposición ingresaron estas dos extraordinarias obras. Sofía, había algunos artistas muy cercanos a Sofía, con correspondencia, relaciones muy estrechas cuando ella estuvo viviendo en Europa, principalmente Leger y Vasarely, y en el momento de la creación de la ciudad universitaria, Sofía trabajó con algunos artistas a solicitud de Villanueva como puente para incorporarlos. Uno de ellos fue Leger y el otro Vasarely. Entonces ya había la relación, y obviamente son obras que no pueden dejar de estar. Claro. Es lo que decíamos, a lo mejor, yo siempre hablo de Rothko porque es uno de mis artistas con los cuales me obsesiono, pero no vamos a poder conseguir un Rothko, pero tenemos los fundadores de la sensibilidad, que curiosamente, yo no sé si son efectos del mercado, esa no es mi área, pero ha habido momentos históricos en que una obra de estos artistas es más posible de adquirir que una de... Claro, es que el mercado es cíclico. Ajá. Y de hecho hoy en día sería un gran momento, por ejemplo, para comprar pinturas impresionistas.
Claro, Porque la pintura impresionista, que es fabulosa y que todo el mundo la reconoce y que además es históricamente importantísima, pues tiene en este momento una valoración menor que el arte contemporáneo. sí, sí, Y esto, es el esto ha pasado momento. siempre. Ah, fíjate. Esos son los vaivenes del mercado. Por Qué ejemplo, belleza. este es un mural de Poliakov. 6 metros de ancho de Poliakov, que no era una obra, digamos, comercial. Cuando Sofía la vio, estaba enrollada en una... Y yo, pero no, yo quiero es esto, de Poliakov. Es una obra magnífica, es difícil de trasladar, bueno, hay que desmontarla y sufre, no se debe sacar del país. Cuando fue a la exposición del museo en Madrid, en la Casa de las Alhajas, Ujú. se llevó sin montar y ya se volvió a montar, pero la obra sufre, no se debe hacer, no se debe sacar del bastidor. ¿Tú no Pero crees que en este momento, cuando compraron esta pieza, cuando Sofía pensó en ella no estaba pensando ya en los disidentes y en el arte venezolano? claro, Buscarle porque relaciones ya directamente con lo que era el es que colección. uno de los núcleos de la colección es la abstracción, teniendo el museo, el espacio Soto como parte, columna vertebral de su edificio. Hay un núcleo de obras que fortalecen el desarrollo de la abstracción y obviamente la conexión con los disidentes y la época del desarrollo de la abstracción en Europa hacia los años 50. Sí, parecía que había como una deliberada intención de Sí, crear esos núcleos. sí, hay dos de ellos importantes, muy fortalecidos: el desarrollo de la abstracción y la problemática del cuerpo, la construcción, de formación del cuerpo, la presencia de la carne del cuerpo como elemento que se origina de Picasso, la línea de Picasso y la línea de la abstracción. Son de los dos núcleos más representativos. Joseph Albers, Maravilloso. Universidad Calder, Calder, qué maravilla. un móvil extraordinario. Esta es la exposición Henry Moore y esta es la obra que fue adquirida, no. Pero la obra de Moore había llegado antes Ujú. al país. Y a raíz de ese vínculo, en el año del 83, cuando alguna conmemoración de Simón Bolívar, preguntaron a los museos cómo van a celebrar a un evento importante y significativo. En la Galería de Arte Nacional, en el Museo de Bellas Artes, se realizaron extraordinarias exposiciones y Sofía dijo: yo creo que yo puedo traer una exposición de Henry Moore, que era imposible. Y dijeron: bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con Bolívar? No, pero es que me dijeron que era un acontecimiento. Realmente la exposición fue un acontecimiento. Pocas veces, yo recuerdo el día que la exposición cerró, que bueno, yo me acerqué porque como a despedirme ese domingo, que yo la veía todos los días, pero quería despedirme de la exposición. Y no se podía salir del estacionamiento después que uno llegó. Llegar se podía, pero salir se tardaron como 2 o 3 horas que tuvimos que esperar que se fuera la gente, porque la conmoción, el gentío dentro del museo, porque sabían que era el último día que iban a poder ver esta maravilla, fue impresionante. Y fue, bueno, aparte de anécdotas muy... Tú sabes que hay países que dentro de las formas del arte se como decantan más hacia un lado que hacia otro. Y Venezuela claramente es un país de artes visuales, ¿no? Sí, visual. Pero reflexionando sobre lo que estás conversando, ¿no te parece a ti que el museo ha sido detonador de esa, o sea, un agente detonador Sí. de esa sensibilidad tanto en los que consumimos, llamémoslos coleccionistas, vendedores de arte, etcétera, como del propio artista, ¿no? Sí. O sea, date cuenta de la cantidad de exposiciones importantes que se dieron en Venezuela en el museo y que han servido de inspiración a todos los artistas locales. Sí, eso es muy importante. Bueno, eso nosotros le llamábamos algunas exposiciones de escuela, porque era, bueno, por ejemplo, la de Robert Rauschenberg, que fue una exposición a través de la cual aprendimos como equipo
por ejemplo, los métodos de embalaje, con Henry Moore también, porque era una clase de escultura, la llamamos exposiciones de escuela, como buques de escuela, exposiciones de escuela. Pero quizás para los que estábamos dentro del museo, como era una situación, una experiencia normal, cotidiana, no nos dábamos cuenta. Pero después con los años, no han sido pocos, han sido muchos los artistas que me han dicho, es que yo decidí ser artista en el museo, en mi visita al museo. Allí yo decidí que eso era lo que yo quería hacer. Niños que iban al taller infantil y ahora son artistas. La influencia de la exposición Rauschenberg, por ejemplo, en el arte joven en esa época fue fundamental. Para nosotros, como te digo, era normal. Era, bueno, mira, que una exposición que no nos dábamos cuenta, pero el efecto sí. Incluso artistas ya maestros, que se nos mira, que nosotros íbamos como escuela a aprender y todos llevaban a sus alumnos, los que daban clases. Fue una experiencia única, la verdad. Jean Dubuffet, también las distintas tendencias, pues no era, porque hay un buen núcleo de escultura y de trabajo con el cuerpo, que decíamos Pablo Gargallo, Tapies, hay 2 óleos de Tapies y mucha gráfica, bueno, Soto, que fueron ingresando en ese momento. Esta es una toma de la exposición de Rauschenberg. Esta es la obra que quedó. ¡Qué maravilla! Sí. Fue una experiencia muy importante en Rauschenberg porque él recorrió distintos países de todo el mundo haciendo obras especiales para la exposición que iba creciendo a medida que se iba desarrollando. Larry Rivers, posteriormente, en el primer núcleo estaba Miss Popcorn, después esta pintura que se llama Las partes del cuerpo, justamente por el núcleo del cuerpo en el museo, y la escultura de las partes del cuerpo, buscando esa sincronía. Lucian Freud, que es una colección de gráfica y dibujo extraordinaria, una pintura ya sería más difícil, pero Jim Dine, que es una escultura tendida. Con Segal también hay un buen núcleo de unas 5 esculturas. Sí, que siempre se relaciona con Marisola Segal, ¿no? Sí, sí. Esta que es una pieza emblemática del museo, la hemos visto tantas veces sí, allí. Bella. Reg Butler, porque fíjate una cosa, hay Butler, Chadwick y Kenneth Armitage, que son representantes de la escultura vitalista inglesa junto con Henry Moore. Buscar también la relación, o sea, fortalecer momentos históricos, como tú decías, no era azaroso para nada. No, y simultáneamente Alejandro Freites representando a los artistas sí, que claramente entraban en colecciones privadas, las vemos y las tenemos aún hoy en día. Qué bien. Reg Butler, dentro de esa misma... Marcus Luppertz, esta es una obra que ingresó a finales de los 80, los 90, extraordinaria, pero también como marco de las esculturas sobre el cuerpo. De Baltasar Lobo hay hay como unas 4 o 5 obras, pero esta es una de las más hermosas del año 34, Mujer con cabeza de muerto. Lindner, dentro de ese conexión con el pop, y los ingresos institucionales que mencionaba anteriormente. Mira qué belleza. De la colección del Banco Nacional de Descuentos, que, fue una sorpresa porque estaban las maquetas del Pensador, Monet, qué maravilla, Kandinsky, Nolde. Son pequeñas acuarelas, pero que tienen una fuerza impresionante. Ernst. Esta es como... Ya de aquí en adelante yo diría que no, es decir, que la colección siguió creciendo, con ingresos institucionales, ingresos también a partir de las exposiciones, se fortaleció también el ingreso de arte venezolano con las exposiciones que se realizaban, y ya está, o sea, arrancó. No es que vino una cuarta etapa, bueno, claro, también salimos en el 2001, pero ya era como que marchaba por sí sola. Ahora, en la colección de arte venezolano que entró
en el museo entraba también por donación, supongo, de algunos artistas. Algunos artistas. Pero sí. había un criterio para seleccionarlo. Claro, porque era, fíjate, se realizaba, siempre privó ese criterio, que era la realización de una exposición que, claro, no era escogida al azar, sino bueno, por el valor de la investigación que el artista proponía, que estuviera sostenida, y a partir de esa exposición se solicitaba en donación y también se adquiría obras en algunos casos. Muchas de ellas entraron por donación, pero otros artistas venezolanos, como la magnífica obra de Harry Aben, Los Troncos Negros, una instalación gigantesca, entró por adquisición y Harry no hizo una exposición en el museo. Entró, bueno, porque era un artista importante. Pero básicamente el periodo así de surgimiento, de desarrollo, que echó raíces, sería como hasta el año, no recuerdo cuál año puse, el año 80 y... Creo que 86. 86, 87, pero ya porque continuó solo y ya porque a partir de ese momento el interés estaba en fortalecer lo que ya se tenía. Sí, de completar las de lecturas. completar las lecturas. Ahora, una pregunta en relación nuevamente al tema de las adquisiciones y a las donaciones de los artistas contemporáneos. Porque claramente el museo jerarquiza su selección de artistas, tal, pero el artista le interesa que su obra esté en un museo. Claro, eso sí. Entonces supongo que había muchas propuestas y esas propuestas no siempre eran aceptadas. No. Claro, porque si no era como valorar, a lo mejor sí tenía el mismo valor o valor para estar en un museo, pero no a lo mejor en un museo como este, Claro. que tenía un discurso propio, ¿no? Sí había muchas propuestas, también entraban, a partir del año 93 se comenzó a realizar el Salón Pirelli de Jóvenes Artistas y comenzó a incluir la obra de la generación que surgía, los emergentes, a través de los premios del salón, que daban en donación al museo las obras ganadoras. Pero no todas entraban. No era que yo quiero donar una obra, ni tampoco lo viví también después en el Museo de Bellas Artes cuando fui directora unos años, que no era que llegaba cualquiera y quería donar, no. Aunque fuese una donación, tenía que, en el Museo de Bellas Artes funcionaba un comité de selección con profesionales del museo. En este caso, principalmente era decisión de Sofía, pero ella también lo conversaba con la junta directiva, pero la decisión final la tomó. Ella es la responsable absoluta de la colección. Es total su responsabilidad. Bueno, y al día de hoy sigue siendo sí, una colección de Sofía, sí, porque no ha habido incorporación de nuevas obras en la colección, que se sepa, ¿no? No, bueno, en el periodo que Luis Ángel Duque, entre el 2005 y el 2007, que recuerde, son de los pocos ingresos importantes en colecciones, una obra extraordinaria de Magdalena Fernández a raíz de la exposición que ella realizó allí, y algunas obras, Luis Ángel creó la colección de videoarte venezolano. Qué maravilla. O sea, todos los artistas donaron sus videos a esa colección. Qué bueno, porque fue una forma de poner al día, sí, o al menos parcialmente, sí, con un movimiento tan importante, ¿no? Pero no ha habido ingresos importantes en ninguno de los museos. No, que yo recuerde, no sé. Pero bueno, con esto concluimos la segunda parte de la intervención de María Luz y vamos a hablar después, en unos minutos, en la creación de las constelaciones, cómo se creó y cómo se manejan las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo.